Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar del descontrol, una pandemia desbocada, mientras el gobierno sigue como pollo sin cabeza. Y lo mismo pasa en las comunidades autónomas, tampoco lo podemos negar. Es decir, la situación es de absoluto descontrol. No tienen ni idea de por dónde anda el virus, no tienen ni idea de cómo frenarlo. Y vamos a hablar con una amiga de este programa, con la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Gador Goya, que aparte de diputada es médico, y tenemos muchísimas preguntas. Gador Goya, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, esta semana hemos tenido el peor dato de toda la segunda ola, es decir, Sanidad el martes pasado ha notificado 267 muertes por coronavirus en apenas un día. Es la mayor cifra, como decíamos, de toda esta segunda ola de pandemia, lo cual es la señal de que esto está empeorando con rapidez, tan deprisa como el ritmo en el que van superando los peores registros de la pandemia, al menos desde mayo. Ya estamos, decía, no, esto no es como marzo o abril. Bueno, ya estamos en cifras parecidas a las de mayo. Realmente, como dices, ayer fue un día negro para España. La situación está empeorando, se está extendiendo a otras comunidades, ya no es solo Madrid. Estamos viendo cómo en otros países también esta segunda ola está empezando a repuntar. Bueno, yo creo que partimos de una base bastante mala, partimos de una situación muy mala en la que en verano en España los contagios se dispararon, en la Comunidad de Madrid, hay que reconocerlo, se dispararon. Yo quiero recordar que el gobierno de la Comunidad de Madrid empezó a tomar medidas cuando íbamos por una incidencia de hasta 1.400 en algunas zonas básicas de salud, y ahí empezaron a hacer restricciones. Y ahora esa capacidad de control que debía de haberse tenido al principio, sobre todo sobre la base de los rastreadores y de un buen sostén de atención primaria, ahora es muy difícil que se pueda llevar a cabo porque los casos están muy descontrolados. Aún así, el tema de las UCIs y de los hospitales, que durante un tiempo se había mantenido constante, incluso después de esa gran subida había empezado a repuntar, estamos viendo que están volviendo a subir. Por tanto, la situación es muy complicada, pero nosotros partimos de la base de que hay que atajar esta situación ampliando la capacidad, no restringiendo la movilidad. Y ahí me imagino que vamos a entrar en el debate del estado de alarma, ¿no? Y de todas estas restricciones que se están llevando a cabo. No se puede volver a asfixiar otra vez a los ciudadanos, no podemos asfixiar otra vez la economía, no podemos asfixiar otra vez la hostelería. Yo creo que tenemos que poner toda la carne en el asador y no volver a hacer pagar otra vez a los de siempre, ¿no? Volver a cerrar los restaurantes, volver a cerrar los hoteles, volver a cerrar los lugares de ocio, incluso hasta las iglesias, y meter a la gente en sus calles, porque eso es el signo de un fracaso y de una incapacidad tanto a nivel central como a nivel autonómico para controlar la situación. Entonces, vamos a sentarnos, pero de verdad, no en estos comités de pacotilla que no hacen nada más que crearse, luego se diluyen y no sirven para nada. Vamos a ver verdaderamente con qué medios contamos. Vamos a invertir los recursos en donde verdaderamente hace falta y vamos a intentar controlar la situación desde un punto de vista sanitario y epidemiológico, dejando que la gente pueda seguir adelante con sus vidas, porque si no, no vamos a tener pérdidas de vidas solo por la pandemia, sino también por esta crisis social y económica que ya está aquí y que no ha hecho nada más que empezar. Acercando a los peores días de la primera ola, ya estamos en abril. Al menos estamos en abril con casi 280 fallecimientos. Lo que pasa, Gador, es que llevamos 8 meses de pandemia y ahora nos tenemos que volver a sentar a ver qué es lo que está pasando, pero es que el gobierno de Madrid, cuando fue la reunión en Sol, eso que tacharon de encerrona, de trampa, de no sé qué, se enfadaron. Dijeron, no, es que nos quieren meter en un estado de alarma y ahora lo están pidiendo a gritos. No, es que nos quieren meter un toque de queda. No, es que lo están pidiendo. Entonces, al final, hay que decirlo todo. Es decir, al final, los que decían están pidiendo a gritos un estado de alarma, pues tenían razón. Y eran los tertulianos, yo por lo menos era la izquierda. Era la izquierda, con lo cual el gobierno de Madrid ocultó lo que pasaba o es que no se da cuenta de lo que realmente tiene enfrente. No lo entiendo. Mire, yo, a pesar de todo lo que ha pasado la semana pasada y de lo que el Partido Popular ha hecho con Vox,
A pesar de eso, yo me reafirmo en las palabras de nuestro presidente, los madrileños pueden estar tranquilos y los murcianos y los andaluces también, pero en concreto, en donde yo trabajo, que es en la Asamblea de Madrid, los madrileños pueden estar tranquilos porque nosotros vamos a apoyar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque sabemos que apoyándole y ayudándole estamos ayudando a los madrileños. Nosotros no queremos destruirles como quiere la izquierda, incluso como quiere su propio socio de gobierno, el señor Aguado. Nosotros no queremos destruirle, queremos ayudarles. Yo el otro día le dije en el pleno al señor consejero, usted sabe que todas las decenas de medidas que nosotros le hemos propuesto aquí en la Asamblea y en la Comisión se les han transmitido a ustedes personalmente. Yo siento decir que el gobierno de la Comunidad de Madrid no ha sido leal con los madrileños. Es decir, no ha sido leal con los madrileños. No nos merecíamos haber llegado a picos de incidencia de 1.200, 1.300 y 1.400 para empezar a actuar. No nos lo merecíamos. No nos merecíamos que Isabel Díaz Ayuso haya utilizado a Pedro Sánchez y al gobierno y al ministro de Sanidad como excusa permanente, que no le quito responsabilidad, solo faltaba el partido que ha presentado una moción de censura contra el gobierno, no seremos sospechosos de defenderlos. Tienen su cuota de responsabilidad, pero el gobierno de la Comunidad de Madrid ha utilizado al gobierno central y al Ministerio de Sanidad como excusa para la inacción, como excusa para no gestionar. No me puede usted decir que la culpa es de que no les hayan puesto control en fronteras en los aeropuertos y que de eso es la culpa de que Madrid esté tan mal, y luego en paralelo decir que el 90% de los contagios se dan en los ámbitos privados y en las casas. Pues entonces el control en fronteras será importante, pero no tan importante. Ustedes tienen la máxima responsabilidad y usted no me puede traer a Pedro Sánchez al circo de las banderas para por toda conclusión sacar otro nuevo comité. El famoso comité del señor Aguado para que tenga su hueco, que estamos leyendo y hemos sabido que ya se va a volver prácticamente a diluir. ¿Y a dónde hemos llegado después de todo esto? A unas peleas, a unos bandazos, a unos que la Consejería de Sanidad, cuando se estaba acabando la primera intervención del gobierno hace nada, y le preguntaba al consejero, en 2 días acaban las restricciones, vuelven ustedes a tener las competencias, ¿qué van a hacer? Y un permanente, no sabemos, estamos a la espera, lo que nos diga el ministerio. ¿Todavía están ustedes confiando en el ministerio? Un ministerio que les ha acusado de manipular las cifras, que les ha llamado mentirosos, y todavía están ustedes en sus bracitos esperando que el ministerio les acune y hagan lo que ustedes les dijeron que tienen que hacer. Mire, nuestra portavoz, la señora Monasterio, dijo: el gobierno estaba deseando intervenir y Díaz Ayuso estaba deseando ser intervenida. Si en el fondo están deseando que haya un estado de alarma para no tener responsabilidades. El gobierno delega en las autonomías y las autonomías dicen que como el gobierno se lo ha implantado, y así estamos. Y los madrileños mientras cerrando negocios, la Plaza Mayor desierta, los madrileños, los autónomos llorando, como hemos visto, cerrando los negocios y las persianas, porque un día les hacen invertir un dinero en poner mamparas y en preparar sus bares y sus restaurantes, y a los 20 días les dicen que ahora os cerramos por la noche y no podéis abrir. Y así no hay quien salga adelante. Así no hay quien salga adelante. Es demoralizador, es decir, a uno se le cae el alma a los pies al escuchar esto, porque francamente uno entiende que estamos en manos de auténticos incompetentes de un lado y del otro, que se están tirando el virus entre ellos. A ver, hazte cargo tú, ¿no? Hazte cargo tú. A mí a mí este muerto no me lo endoses. Entonces, efectivamente, se confirman nuestros peores temores. El gobierno de Madrid se está escudando en Pedro Sánchez para no tener que hacer lo que tenía que hacer. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque hemos visto a Isabel Díaz Ayuso paseándose por Telemadrid a vender el hospital de Valdebebas. Pero el hospital de Valdebebas no es la solución al virus. El hospital de Valdebebas es un instrumento para sanar a los enfermos del virus, pero no derrota al virus. Entonces, ¿en algún momento se van a plantear cómo derrotar al virus o es que no tienen ni idea de cómo hacerlo?
Mire, esa es la pregunta clave, Luis. Yo un día le dije al señor consejero, allá por el mes de mayo, abril-mayo, cuando le preguntaba cuántos rastreadores habían contratado, cuando le preguntaba qué plan de atención primaria tenían, qué inversiones, él siempre decía, nosotros tenemos una elasticidad, somos capaces de llegar a 1.500 camas de UCI, los hospitales. Y yo decía, mire, aquí no se trata de una estrategia hospitalocéntrica, que es lo que usted me está diciendo ahora mismo. A mí, le dije, no me deja tranquila saber que podemos llegar a llenar 1.500 camas de UCI, como no me deja tranquila que me diga que podemos volver a abrir 3 grandes morgues. Yo sé que tienen ustedes mucha capacidad de abrir camas de UCI y de abrir morgues, pero es que eso a mí no me deja tranquila. A mí lo que me deja tranquila es que me diga usted qué capacidad tiene de controlar la expansión del virus entre la población madrileña para frenar esa llegada a los hospitales, para frenar esa llegada a las UCIs y para frenar esa llegada de los ataúdes a las morgues. Y eso está en la base. Y la base son la atención primaria, los rastreadores y la salud pública. Y cuando una sabe lo que le ha preguntado al consejero de Sanidad en comisión decenas de veces, cuando una sabe lo que se le ha respondido y luego oye a la señora Díaz Ayuso de que la culpa de que no tengan rastreadores es que el ejército y el gobierno no le manda miembros del ejército para rastrear, a veces tiene que contenerse y no decir lo que piensa. Se trata de crear un sistema de atención primaria potente, armado. Se trata de contar con otros colectivos, como son las farmacias, que están deseando, miles de oficinas de farmacia en la Comunidad de Madrid, colaborar, que son profesionales sanitarios, que pueden hacer cientos y miles de pruebas, interpretarlas, y que siguen de nuevo escudándose en el Gobierno, en el Ministerio y en la Agencia Española de Medicamentos. Esa es una pregunta. ¿Por qué no quieren colaborar con las farmacias? Cuando hoy perfectamente uno podría hacerse un test en una farmacia. Bueno, pues mire, esa pregunta llevo haciéndole ya al consejero pleno tras pleno. Y se escuda, again, de nuevo, en el Ministerio de Sanidad, en que la Agencia Española del Medicamento no le deja dispensar. No dispense usted, haga las pruebas en las farmacias. Ahí tenemos un estudio de seroprevalencia que se acaba de hacer en Orense con todas las farmacias. Ya han detectado muchos casos. Es decir, la primaria está desbordada y tiene que contar con otros colectivos. El Hospital de Pandemias, de nuevo, comisión de la semana pasada, pregunta de Vox al consejero de Sanidad. No nos dijeron con qué criterios construyeron el hospital porque no fui capaz de que me lo dijeran qué criterios manejaban para esa construcción del hospital. Por la vía de la emergencia, 50 millones de euros, que ya serán 60. Por la vía se aprobó el gasto de 50 millones de euros para la construcción del hospital por la vía de la emergencia. Mientras a atención primaria, que está desbordada y empantanada, le han dado 80 millones de aquí a 3 años. ¿Dónde estará la pandemia de aquí a 3 años? ¿Dónde estará la gente que ha sufrido la enfermedad? Un hospital que no saben con qué personal lo van a cubrir. Que la semana pasada dije, bueno, como no me han dicho los criterios con los que han construido, ya que está construido, dígame para qué lo van a usar. No sabían decirme. Bueno, y Ayuso le han preguntado en Telemadrid, le han preguntado a Ayuso cuántos sanitarios van a trabajar y tampoco lo sabía. Es decir, después se enfadan con... Es letra pequeña, según ella. Es que se enfadan con la periodista, pero a mí me parece que en este caso, yo no voy a... Mire, yo defendiendo a Telemadrid, lo que faltaba. Siendo el periodista que más palos le he dado en todo Madrid. Pero es la verdad, era una periodista de cajón. ¿Cuántos sanitarios van a trabajar en este hospital? No saben. No saben, los van a dotar de almacén central, los van a utilizar como almacén central. Si tienen necesidad de cubrir esas camas, ya se verá. A mí me dijo el director general, lo utilizaremos para hacer escáneres, para laboratorio. ¿Verdaderamente ustedes necesitan un gasto de 50 millones por la vía de la emergencia para almacén central, para almacenar material, para aparcar a las ambulancias y para un laboratorio? ¿Ustedes no saben que invirtiendo en estudiar la capacidad de expansión local de cada hospital
es mucho más rentable, es mucho más barato, es mucho más eficaz para los pacientes, sabiendo además que han hecho ustedes una inversión en IFEMA, en infraestructuras, en canalizaciones, sabiendo que IFEMA no se llenó, no se llegó a llenar todos los pabellones en la época dura de la pandemia. ¿De verdad me dicen ustedes que como está la atención primaria, que sin tener rastreadores necesitan gastarse ese dinero? Eso no tiene sentido si no es para pensar que es el nuevo milagro de la señora Díaz Ayuso. Pirotecnia, pirotecnia, fotos. Verdaderamente creemos que la Comunidad de Madrid va lenta, va al rebufo, delega en exceso, se lava las manos y la situación se está poniendo. Yo no quiero, nunca he sido alarmista, pero creo, y desde luego nosotros en conciencia no es incompatible con la lealtad y con el apoyo, denunciar las cosas que creemos que se están haciendo mal. Creemos que se puede dar un giro y un golpe de timón a lo que se está haciendo. No se trata de menos movilidad, sino de más capacidad. Vayamos haciendo una expansión controlada del virus en pequeños brotes, por pequeñas zonas, que en eso puedo apoyar esa decisión de limitar en pequeñas zonas más limitadas, donde se puede controlar más. Vayamos controlando, pero dejemos a la gente que pueda seguir adelante, dejemos abrir sus restaurantes. No se entiende por qué no nos contagiamos a las 2 de la tarde y sí nos contagiamos a las 12:30 de la noche. No se entiende. Y menos se entiende que no nos podamos reunir. O sea, los madrileños y los ciudadanos necesitan certidumbres. Pero, Gador, ¿cómo que no nos podemos reunir? ¿Cómo que no nos podemos reunir si en el Casino de Madrid el señor el señor Pablo Casado, la señora Ayuso no se quedó a la cena, pero estuvo en el fotocall? ¿Estuvieron todos reuniditos? ¿Estaban felices de conocerse, sin mascarilla, sin nada? Después de ese ¿Qué le ha parecido? Que nos dieron ayer, allí todos sentados celebrando, va a venir el señor Casado a decir que necesitamos y se va a quedar contento diciendo que de 6 meses no, que de 2. Un estado de alarma en donde lo que quiere el señor Sánchez es burlar y eludir el control parlamentario y el de los jueces. Dicen, no, pero es que delegamos en las comunidades. Delega mientras él quiera delegar, pero en el momento en que el señor Sánchez no quiera delegar, ya vimos lo que hizo con el primer estado de alarma, dándole el CNI a Pablo Iglesias, aprobando la ley de educación, el trámite por la puerta de atrás. ¿Y le vamos a dar ahora carta blanca de nuevo al señor Sánchez durante 6 meses? ¿Y el señor Casado se pondrá la medalla porque ha dicho que en vez de 6 meses van a ser 2? Pues nosotros hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad y no estamos dispuestos a apoyarlo. Nos volveremos a quedar solos porque ya, desgraciadamente, somos la oposición. No hay nadie más haciendo oposición a este gobierno que Vox. Así es. Bueno, si esto depende del Tribunal Constitucional, llevan 10 años esperando que tomen una decisión sobre el tema del aborto. Imaginen lo que pueden tardar para hacer una decisión respecto al tema del estado de alarma. Conclusión, ¿hacia dónde nos dirigimos? Porque usted lleva meses pidiendo, por ejemplo, que le digan los nombres de los expertos y las decisiones que han tomado los expertos de la Comunidad de Madrid. Jamás le pasaron, creo que no han recibido un informe, después le dijeron que no eran vinculantes. Es decir, parece que aquí cada uno, insistimos, va como pollo sin cabeza. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues mire, yo creo que vamos hacia una crisis, en primer lugar, socioeconómica, que va a generar muchísimo daño colateral, por supuesto, en el día a día de las familias, pero también en la salud de la población. Si, en concreto, yo hablo de la Comunidad de Madrid, no da un golpe de timón y no opta por reinvertir y centrar todos sus recursos. Nosotros pedimos la aprobación de unos presupuestos de emergencia. A día de hoy estamos sin presupuestos. De la siguiente manera. En primer lugar, lo que hay que hacer es proteger, blindar a la población vulnerable, que es la que sufrió la pandemia. Y a esa población hay que blindarla.
hay que fortalecer la atención domiciliaria para que no se tengan que desplazar las personas mayores y hay que verdaderamente proteger las residencias, blindar esos dos sectores. Doblar la capacidad de rastreo y de control de las infecciones. Invertir en atención primaria. A día de hoy, la base y lo que nos va a salvar de que se colapsen los hospitales, las UCIs y las morgues es la atención primaria. O sea, lo que pasa es que si esto se sigue desbocado, no va a haber atención primaria que resista. Es decir, ¿saben realmente en este momento, saben realmente después de 8 meses por qué se están produciendo los contagios? ¿Cuáles son los motivos por los que se están produciendo los contagios? Porque están criminalizando a los restaurantes, están criminalizando a los hosteleros. Luego después, como usted bien recuerda, ha dicho, dicen que no, la culpa es de las familias, la culpa es que la gente es irresponsable. ¿Tienen realmente idea de lo saben o no lo saben? No lo saben, no, se lo imaginan. Se lo imaginan. Pero se lo imaginan. Pero no lo saben a ciencia cierta porque no están rastreando y controlando. Porque tenemos que escuchar al señor Aguado decir que el transporte público, que lo vemos cómo va cada día hasta arriba, está muy contento porque no ha habido ningún brote en el transporte público. ¿Y ustedes cómo lo saben? Si ustedes no están rastreando. Si ustedes han dejado de hacer pruebas a los contactos estrechos de un caso desde hace ya 3 semanas, la Comunidad de Madrid ha decidido que solo les va a decir que se queden en sus casas 10 días y no les va a hacer pruebas a los contactos estrechos. ¿Cómo vas a saber de dónde vienen los brotes? No lo puedes saber, lo puedes deducir. Porque la población que se infecta está entre 10, me parece que son 15 años y 29. Ah, claro, pues es en el botellón, en donde se contagian. Pero claro, es que esa es la población que ahora mismo más se está moviendo en el transporte público, en las universidades, en los colegios, en las salidas, claro. Pero usted tiene que ser capaz de demostrarlo. Usted tiene que identificar cada brote, cada mancha que salpica y que aparece en nuestra comunidad, usted tiene que tenerla controlada. Ahora, el tema de los colegios. Pudo haber, es decir, es una hipótesis, pero coincide la apertura de los colegios con la disparada de la segunda ola. ¿Tenéis alguna idea de si eso ha tenido algún efecto o no? ¿O es imposible determinarlo? Yo solo le puedo decir que en el colegio de mis hijos nos mandan un informe semanal. Todas las semanas hay casos, hay varios casos detectados. El caos que vivieron los colegios en el comienzo del curso, cuando desde Salud Pública no se les daba respuesta a las llamadas que hacían los directores de los centros cada vez que tenían un caso, porque se inventaron el famoso agente COVID de los colegios, que luego nadie sabe quién era, ni quién es, ni qué formación le han dado, ni dónde los han entrenado. Un profesor... Decían que lo podía hacer cualquiera, que no hacía falta que sea sanitario. Efectivamente, pero los colegios, y esto los directores de colegios que me estén escuchando pueden corroborarlo y saben de qué hablo, llamaban a Salud Pública, tenemos un niño, tenemos 2 niños, no les mandaban a nadie, no les daban respuesta. Y los directores de los colegios les decían a sus padres, lleven a los niños al pediatra y digan que han tenido un caso positivo en su colegio. Y al final la gente se ha tenido que ir buscando la vida. Entonces, a mí nadie me va a quitar que eso fue un foco. Que los niños se ponen menos enfermos, pero los niños contagian. Claro que los niños contagian. Y que la población joven está ahora mismo moviéndose y, por supuesto, claro que tiene que contagiar. Pero usted no puede culpabilizar. Usted que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. Y cuando se le pregunta en pleno cuáles son los criterios que ustedes tienen en cuanto tengan de nuevo todas las competencias para hacer restricciones y son incapaces de darte una sola cifra. Tú no le puedes pedir no puedes responsabilizar y culpar, como el otro día dijo el señor Almeida, no sé si fue ayer o antes de ayer, el que luego hemos visto sentado sin mascarilla, disfrutando de una cena, ayer, diciéndole a los padres que es que él diciéndole a los padres que es que tienen que controlar a sus hijos. ¿Y a usted quién le controla, señor Almeida?
¿Dónde estaban sus padres? ¿O a quién le estaba usted controlando el otro día sentado cenando sin mascarilla y disfrutando? Pedro J le controla. Al final, desgraciadamente, los ciudadanos son más responsables que los gestores y que los políticos. Y al final, lo que se está consiguiendo es que cada uno haga, en el buen sentido de la expresión, de su capa un sayo, en el uso de su responsabilidad, decida seguir adelante como puedan, intentar ser responsable y abrir sus negocios y trabajar. Y como estamos viendo muchos autónomos, yo me la juego y si me ponen una multa me la ponen, pero yo tengo que abrir. Y yo con esto no estoy llamando a que se incumpla la ley. No, pero sí es algo de sentido común. Es decir, si no me dejas abrir el negocio, ¿de qué voy a vivir? ¿Quién va a pagar las facturas? ¿Quién me va a pagar el colegio de los niños? Es decir, pero es que es una pregunta de sentido común. Lo que pasa es que estos no han previsto nada. Por mis narices, estado de alarma, y aquí mando yo y a correr. Y las comunidades autónomas son responsables. Y yo creo que ese es el cambio que hemos tenido en los últimos 15 días. Es decir, aquí lo que nos hemos dado cuenta es que las comunidades autónomas son cómplices de las cacicadas del gobierno. Y esa es eso es lo único que... Por esto que veníamos hablando de tirarse la pelota mutuamente. Pues... quiero que la gente, insisto, Vox en Madrid va a apoyar y apoya al gobierno y estamos ofreciéndole permanentemente medidas, ayudas y lo que creemos que se debe hacer. Pero vamos a recordar aquel día de las banderas, el circo de las banderas, vamos a acordarnos de aquel día y vamos a ver en dónde estamos hoy. Es que ese es el punto, Gado. Es decir, nosotros, yo he quedado en ridículo, porque yo he defendido a Ayuso en ese momento diciendo, yo he defendido a Enrique López que sale en Telecinco diciendo tenemos la pandemia controlada. Tranquilos, que estábamos controlados. Yo he defendido a Ruiz Escudero cuando se queja de que le contraprogramaba a Salvador Illa y le querían meter un estado de alarma por narices y el otro desde Argelia y ellos indefensos. Y al final hemos quedado en ridículo. Los que hemos defendido, los que hemos dado la cara, al final hay que darle la razón a los Antonio Maestres y compañía que en las televisiones decían que estaban pidiendo el estado de alarma a gritos. Pues es la verdad. Ahora están pidiendo no solo el estado de alarma, el toque de queda, el estado de excepción y lo que venga. Como son incapaces de controlar esto. Bueno, Luis, más que quedar en ridículo, hemos confiado. Porque al menos que no... Hemos confiado en nuestros responsables políticos. Hemos confiado y desgraciadamente... Pues eso es lo que estoy diciendo. Que yo lo que no entiendo, Gador, es que Pablo Casado, perdona la interrupción, pero Pablo Casado, con 467 contagios por, no sé, 100.000 habitantes, creo que es la regla, decía que no había que pedir el estado de alarma y ahora con una tasa menor, dicen que sí. Dicen que sí. Ahora hay que pedirlo. Es decir, es totalmente incongruente. Claro, en aquel momento políticamente no les convenía y ahora, después de haber insultado a Vox en el Parlamento, pues ahora sí estamos para ayudar. Y entonces lo que sea, ¿estado de alarma? Por supuesto. ¿8 semanas? Sí, venga. Entonces, es que, claro, como no son criterios científicos y son criterios políticos, en fin, pues diputada de la Asamblea de Madrid por Vox, Gador Goya, aparte de ser médico, por supuesto, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a, bueno, en lo que se pueda, a entender un poco más lo que está pasando. Muchas gracias, Luis, gracias a ti por todo lo que haces. No debemos, desde luego, no desesperar. Yo creo que también tenemos que concienciarnos de que nos tenemos que ayudar unos a otros. Hagamos un esfuerzo y si hay que dejar un restaurante a las 12, no sabemos cómo nos vamos a teletransportar, aunque el toque de queda ya de pronto va a acabar el día 9 de noviembre. No sé para qué tanto lío, ahora ya el 9 de noviembre parece ser que no va a haber toque de queda. Pero vamos a ser solidarios, vamos a ayudarnos unos a otros, vamos a hacer el esfuerzo para salir a cenar un poco antes y recogernos un poco antes y vamos a intentar activar la economía entre nosotros. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, desde luego Vox tiene la conciencia tranquila, estamos muy preocupados, preocupadísimos, pero la conciencia muy tranquila de que no estamos... Pero, Gador, el problema no es Vox, el problema en todo caso es el socio de gobierno que tienen. Es decir,
O sea, ellos tienen un socio de gobierno del cual no se fían, pues que lo resuelvan con ellos. Es decir, ¿qué más? Y encima les insultan. Seguiremos siendo responsables, siendo leales a los madrileños, que son los que nos han votado, siendo responsables, y a vuestra disposición para lo que queráis contar con nosotros. Aquí estaremos. Muchísimas gracias.